Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 13. Punto de vista en tercera persona. Atentos. El lugar quedó en silencio mientras la cabeza de Khal Drogo rodaba unos metros más antes de detenerse por fin, con la sangre esparcida por la arena. Jon ignoró el silencio y centró su atención en los dos hombres Dothraki que se acercaban con sed de sangre en la mirada, decididos a matarlo. Ya veo, sois los jinetes de sangre del Khal, dijo Jon con calma, conociendo un poco la cultura de estos hombres del desierto que intentarían vengar a su Khal. Mientras avanzaban, blandiendo sus arax, Jon mantuvo su arma lista, girándola ligeramente mientras esperaba a los enemigos, permaneciendo cerca del cuerpo sin vida de Khal Drogo. Esperó el primer movimiento bajo la atenta mirada de todos, en un silencio absoluto. Al acercarse el primer oponente, Jon demostró ser más rápido que su adversario, quien intentó golpearlo. Jon lo derribó antes de completar el movimiento, matándolo al instante. El cuerpo cayó al suelo en agonía, con la sangre manando a borbotones del cuello. Sin dudarlo, Jon se concentró en el segundo enemigo y giró su cuerpo para evadir el ataque. El Dothraki solo golpeó el aire mientras Jon completaba el giro. Aunque el hombre intentó prepararse para otro ataque, ni siquiera notó la espada que venía por detrás hasta que fue demasiado tarde. El movimiento giratorio de Jon lo decapitó limpiamente. Ambos oponentes yacían muertos. La multitud permaneció en silencio, observando a Jon con una mezcla de admiración, miedo e ira. Pero nadie más se movió. Parece que he ganado, comentó Jon con calma, volviéndose hacia el grupo. Los espectadores intercambiaron miradas nerviosas. ¿Qué hacen? ¿Qué ha hecho? Una voz histérica resonó tras ellos. Era Viserys, con expresión de pánico. Esperaba una respuesta, pero nadie habló. Jon lo miró como si fuera un idiota. Los Dothraki comenzaron a actuar. El primero se arrodilló, presionando las rodillas contra el suelo mientras miraba fijamente a Jon. Poco después, el segundo hizo lo mismo. Luego el tercero, el cuarto, la multitud empezó a arrodillarse, uno tras otro. ¿Qué es esto? ¿Dicen que ahora soy el Khal? Jon arqueó una ceja, mirando al sirviente que lo había ayudado antes con las traducciones para el Khal, quien ahora parecía nervioso. Diles que no soy a quien buscan y que no se arrodillen ante mí, porque me voy. Solo estoy aquí por la muchacha. No me interesa ser su Khal, declaró Jon con firmeza. El hombre empezó a traducir las palabras de Jon, y se extendieron los murmullos entre ellos. Jon los ignoró y se dirigió a la plataforma donde Daenerys estaba, mirándolo fijamente, visiblemente nerviosa. Jon se acercó a ella mientras ella lo observaba con cautela. Simplemente le sonrió. ¿Estás libre de este matrimonio? ¿Estás lista para volver a Poniente conmigo? Preguntó Jon. Yo, no lo sé, murmuró ella, todavía confundida. Quítale las manos de encima. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Viserys volvió a resonar mientras se dirigía furioso hacia la plataforma, mirando a Jon con furia. Había arruinado todos sus planes, y se notaba en su expresión furiosa. No te acerques más, respondió Jon con severidad. Si no, te arrepentirás. Viserys se detuvo, temblando de rabia, mientras que el guardia del norte y el hombre de Illyrio dudaron, sintiendo un miedo creciente hacia Jon después de presenciar los eventos anteriores. Soy el rey de Poniente, exclamó Viserys de repente, comenzando a avanzar de nuevo. Al ponerse al alcance de Jon, se vio incapaz de dar un paso más cuando Jon le asestó un puñetazo directo. Perdió la conciencia al destrozarse la mandíbula bajo el puñetazo de Jon, que lo hizo volar por los aires. Ser Jorah Mormont rápidamente sacó su espada. No intentes nada, nórdico. Si no, acabarás como los Dothraki, se burló Jon, lanzándole una mirada desafiante. Jorah tragó saliva con dificultad. ¿Qué planeas hacer con la niña? Preguntó. Ella vendrá conmigo. O al menos, espero que eso sea lo que quiera. Le daré una opción, a diferencia de su hermano, respondió Jon, ignorando a Jorah y concentrándose en la chica. Echó una rápida mirada a su hermano, tendido en el suelo y asistido por los sirvientes de Illyrio. La multitud de Dothraki permaneció en silencio, comenzando a levantarse después de que Jon declinara el papel de Khal. Daenerys lo miró fijamente por un momento antes de preguntar. No volveré a pasar por esto, ¿verdad? Jon negó con la cabeza con una leve sonrisa. No. Te protegeré, dijo, esperando su respuesta. A pesar de su vacilación inicial, se levantó nerviosa, aceptando irse y abandonar el destino que su hermano había planeado para ella. Aún así, seguía preocupada por Viserys, mirándolo al suelo a pesar de todo lo que había hecho. Pero se volvió hacia Jon con una mirada más decidida.
Bien. Ven conmigo, dijo Jon, levantándola en brazos antes de que pudiera reaccionar mientras descendía de la plataforma. Caminó entre la multitud, pasando junto a Viserys, que seguía despatarrado en el suelo. Ningún Dothraki lo detuvo. Al contrario, se apartaron para dejarle paso hasta que llegó al caballo que lo esperaba. Llevaron a Daenerys en silencio. Al llegar a los caballos, Jon la bajó brevemente antes de sujetarla por la cintura, sobresaltándola ligeramente. La levantó y la colocó con cuidado sobre el caballo. Luego, montó tras ella. Jon tiró ligeramente de las riendas y avanzaron entre la multitud Dothraki. La gente se limitó a observar cómo se alejaban, desapareciendo en la distancia. ¿A dónde vamos?, preguntó Daenerys, al darse cuenta de que no se dirigían a Pentos, sino que pasaban por las murallas y la puerta de la ciudad. Vamos al desierto, a esa zona rocosa, respondió Jon, concentrado en el camino. Nuestro viaje a Poniente está allí. Pronto te sorprenderás, añadió, pero no dijo nada más mientras viajaban. Avanzaron hasta llegar a una zona más alta y rocosa, escondiéndose de la multitud Dothraki, que probablemente aún no sabía qué hacer. Daenerys miró a su alrededor, un poco preocupada y confundida sobre por qué Jon la había traído allí. Pero tras sortear unas rocas, vio que habían llegado frente a una criatura enorme tendida en el suelo, con el cuerpo enroscado. Jon desmontó con calma y ayudó a Daenerys a bajar del caballo, mientras su intriga crecía. La criatura parecía estar dormida, y al principio no pudo verle la cabeza. Sin embargo, a juzgar por las alas y las garras, no había duda. Era un dragón. Jon se acercó a Fantasma, quien corrió hacia él en cuanto Jon desmontó. Había dejado al lobo huargo allí antes de asistir a la boda Dothraki. Jon no dijo nada mientras Fantasma parecía empeñado en recordarle su presencia. Esto no puede ser, murmuró Daenerys, con la mirada fija en la criatura mientras intentaba comprender lo que veía. Si era realmente real. ¿No te dije ayer que tenía un dragón?, preguntó Jon con voz suave. Daenerys dejó escapar un suave jadeo. Aunque ya había oído a Jon mencionarlo, pensó que era solo una broma o una historia inventada. Pero ahora todo tenía sentido cuando él dijo que había estado en Invernalia por la mañana y en Pentos por la noche, algo que debería haber sido imposible. En ese momento, el dragón alzó la cabeza lentamente, revelando unos brillantes ojos rojos que se fijaron en Jon. Reparó en la chica, pero enseguida pareció indiferente a la presencia de Daenerys, como si solo Jon le importara. ¿Ya comiste? ¿Puedes volver a volar a Poniente?, preguntó Jon en la antigua lengua. El dragón respondió con un cálido bufido, pareciendo estar de acuerdo con sus palabras. Bien, dijo Jon mientras se giraba hacia Daenerys con curiosidad en sus ojos. Eso no es Valirio, ¿verdad?, preguntó con expresión sospechosa. Jon negó con la cabeza. No, es la lengua antigua. El dragón solo responde a ella. No parece Valiria. Después de todo, puede respirar hielo, no fuego, explicó Jon. Mientras hablaba, Daenerys caminó inconscientemente hacia el dragón, con pasos lentos y asombrados, hasta que finalmente tocó sus escamas, blancas como la nieve, aunque nunca había visto nieve en su vida. La apariencia del dragón la intrigaba. El dragón sintió su toque y la miró con aparente desagrado, lo que puso a Daenerys ligeramente nerviosa. Esa mirada de desdén parecía crítica. No le hagas daño, dijo Jon con voz firme. Ahora está conmigo y debo protegerla, advirtió. El dragón soltó otro bufido, produciendo una neblina fría como si respondiera con leve irritación, pero sin mostrar un desacuerdo absoluto. Toleró el toque del humano, aunque no parecía impresionado. Jon suspiró mientras se acercaba a Fantasma y recuperaba algo de ropa de un espacio dimensional que llevaba consigo. Usa esto, dijo, entregándole la ropa a Daenerys. Era un abrigo que había traído de Invernalia, junto con algo de ropa de abrigo. Había previsto que tendrían que prepararse para el viento a lomos del dragón, sobre todo al llegar al norte y quizás incluso más allá del muro, donde las temperaturas bajarían drásticamente. Daenerys dudó, pero obedeció. Tomó el abrigo y empezó a ponérselo. Después, Jon le pidió que subiera al dragón. A pesar de su nerviosismo, Daenerys asintió y se subió a su lomo, con Jon justo detrás para ayudarla. El dragón, que estaba inclinado, le facilitó la subida. Vamos, niña. Es hora de irnos, le dijo Jon al dragón. El dragón obedeció, desplegando sus enormes alas. Dio unos pasos antes de empezar a batirlas con fuerza. Fue entonces cuando Daenerys sintió, por primera vez, el viento en la cara mientras el dragón ganaba altura. Por primera vez, experimentó algo que nunca había imaginado, pero con lo que siempre había soñado. Volar en un dragón.
Sintiéndose más libre que nunca, Daenerys bajó la vista y vio a Pentos y al campamento Dothraki reducirse a diminutos puntos en el paisaje. No sabía si alguien había visto al dragón despegar, pero eso no importaba. Se marchaban, rumbo al norte, atravesando esos. Tras unas horas de vuelo, se detuvieron para descansar y comer algo. Era su primera comida del día. El dragón aterrizó suavemente en una llanura abierta, y Jon desmontó, ayudando a Daenerys a hacer lo mismo. Mientras comían, miró a Jon, con algunas preguntas formándose en su mente. Dijiste que planeabas vengarte. La voz de Daenerys era tranquila mientras miraba a Jon. Estaba sentado, sosteniendo a Fantasma en su regazo, mientras el dragón, a unos metros de distancia, se alimentaba de algo que Jon le había dado. Jon la miró y asintió. Sí, lo haré, respondió Jon con firmeza. ¿Tenemos aliados entonces? ¿Nos estará esperando Poniente con los brazos abiertos, como decía Viserys? Preguntó Daenerys, empezando a creer que Jon era realmente pariente suyo, hijo de Rhaegar Targaryen. Tonterías, respondió Jon, dejando atónita a Daenerys, y continuó. Tu hermano no parece comprender la realidad la mayor parte del tiempo. Poniente nunca esperó el regreso de los Targaryen, al menos no la mayoría de la gente. Solo somos fantasmas que la mayoría no quiere volver a ver. Incluso se nos considera locos por culpa del rey loco. Pero sigo buscando venganza. ¿Pero tienes un ejército? Ella se sorprendió e incluso se sintió un poco decepcionada, pero volvió a preguntar, consciente de que necesitarían un ejército para restaurar el trono de su familia. Sí y no. Estoy con un grupo más allá del muro. Nos dirigimos hacia allá. Quizás, si puedo entrenarlos, puedan convertirse en un grupo decente, explicó Jon, sorprendiendo aún más a Daenerys. ¿Más allá del muro? Sabía que allí vivía el pueblo libre, según historias que había oído desde niña. Sí. Primero iremos allí para arreglar algunas cosas y luego nos dirigiremos al sur. No te preocupes por el pueblo libre. Al fin y al cabo, estás bajo mi protección y pienso vigilarte, dijo Jon, intentando tranquilizarla. Daenerys se sintió un poco más tranquila, aunque seguía nerviosa. Sin más conversación, comieron y regresaron al lomo del dragón antes de dirigirse al mar. Durante varias horas, volaron en silencio. ¿Le has puesto un nombre? ¿Tiene nombre? Preguntó Daenerys, notando que Jon nunca llamaba a la dragona por ningún nombre, solo niña. Esto indicaba que era hembra. Todavía no. Quizás le ponga un nombre cuando lleguemos a nuestro destino, respondió Jon. De repente, el dragón exhaló una ráfaga de hielo por la nariz, esparciendo pequeños fragmentos. Jon permaneció inmóvil, recibiendo el hielo, mientras Daenerys se protegía rápidamente del repentino movimiento de la criatura. Jon acarició con calma las escamas del dragón. No te preocupes, pronto te elegiremos un nombre, dijo con calma. El dragón blanco continuó volando, cruzando el mar hacia poniente, antes de dirigirse al norte a través del continente con el objetivo de regresar al pueblo libre. Punto de vista en tercera persona. Poniente. Daenerys Targaryen no podía decir que se sintiera muy segura ante su repentino cambio de realidad. Apenas unas horas antes, se preparaba para casarse con Khal Drogo, creyendo que su vida seguiría ese camino. Ser utilizada como un peón, un instrumento para que su hermano consiguiera el ejército que necesitaba para reclamar lo que le habían arrebatado a su familia en Poniente. Siendo honesta, no deseaba ese destino. Solo deseaba volver a casa, aunque sabía que ese hogar nunca había sido realmente suyo. Sin embargo, ahora se encontraba contemplando las tierras de Poniente por primera vez en su vida, una vista enmarcada por el horizonte al ponerse el sol. Lo veía desde lo alto de un dragón, sujetada firmemente por un hombre que decía ser su sobrino. Tuvo que admitir que todo esto la dejó muy confundida. Su edad no parecía coincidir con los sucesos que él le había contado hacía apenas unas horas durante su conversación. Durante las horas que pasaron juntos, ella y Jon intercambiaron varias conversaciones mientras sobrevolaban el mar. Siguieron adelante, y Daenerys solo podía ver agua y nubes. De vez en cuando, vislumbraba animales como ballenas y delfines emergiendo del océano, pero era raro y difícil verlos con claridad. Se sentó frente a Jon, quien la sujetaba con fuerza. Fantasma, el pequeño lobo, estaba acurrucado entre las piernas de Daenerys, y Jon también lo sujetaba firmemente. Jon también mantenía a su tía entre sus brazos para asegurarse de que nada se cayera del dragón. Esta era su nueva realidad, contradiciendo todo lo que había considerado un simple mito hacía apenas un día. Si alguien le hubiera contado una historia similar, jamás la habría creído.
Ahora, empezaba a comprender que Daemon Targaryen, o Jon Nieve, como finalmente se había presentado, no era la persona que creía conocer. Empezó a contarle su historia, explicándole que debería tener su misma edad, pero que de alguna manera lo habían llevado a otro mundo. Esto la dejó completamente confundida. Sin embargo, al ver algunas de sus habilidades mágicas y su forma de manejar las situaciones, acciones que la habrían desesperado, pero que él manejaba con tanta calma, como si lo tuviera todo bajo control, quedó claro que este hombre era diferente a todo lo que ella podría haber imaginado. Jon le explicó que había pasado 12 años en ese otro mundo y que ahora había regresado. ¿Dijiste que tuviste visiones sobre nosotras? ¿Qué viste exactamente?, preguntó Daenerys. Mientras el dragón continuó su vuelo hacia poniente al final del día, siguieron hablando. Jon, sin apartar la vista de la cabeza del dragón, habló con voz tranquila, recordando el momento en que los príncipes daedricos le mostraron la visión. Sí. Me la mostraron a través de imágenes, visiones. Vi mi propio nacimiento, vi a mi tío llegar a la Torre de la Alegría y luchar contra Ser Arthur Dayne. También oí hablar de ti y de tu hermano, pero no sabía dónde estabais ni qué aspecto teníais. Las visiones eran vagas al respecto, limitadas a rumores y fragmentos de conversación. Eso fue hace 16 años. Claro, cuando crecí en Invernalia, supe algo más, que estabas en Braavos, después de que mi tío comentara las noticias que recibió durante la rebelión Greyjoy. Daenerys escuchó en silencio antes de preguntar. Ya veo, entonces, con el ejército que tienes en mente más allá del muro, ¿podemos reclamar el trono? Jon pensó un momento antes de responder. Es posible. Pero aún tengo que convencerlos. Al fin y al cabo, no tendrán una vida fácil de este lado del muro. Tendrán que forjarse un lugar aquí o pasar el resto de sus vidas luchando. Así que les daré una opción. Seguirme o vivir en el norte bajo sus propias condiciones. Aún así, no será fácil, ya que la mayoría solo quiere cruzar el muro. Mientras hablaban, el dragón comenzó a acercarse a la orilla. Daenerys vio pescadores en una pequeña aldea, de unos 100 habitantes en total. Unas 20 casitas estaban alineadas una junto a otra, con pequeños muelles para barcos de pesca. Jon guió al dragón hacia un lado, pues necesitaba aterrizar para una breve parada antes de dirigirse al norte esa misma noche. Daenerys estaba cansada, aunque intentaba no quejarse. Había pasado toda su vida reprimiendo sus deseos, pues a su hermano parecía disgustarle verla expresarlos libremente. Estoy aterrizando, dijo Jon, abrazando con fuerza a Fantasma y Daenerys, quienes observaban cómo el dragón descendía, dirigiéndose hacia una playa desierta a pocos kilómetros de la aldea. El dragón comenzó a batir las alas, preparándose para un aterrizaje suave, hasta que finalmente tocó la arena con unos pocos pasos. Ser cuadrúpedo parecía tener sus ventajas, ya que podía correr con las 4 patas. El dragón se detuvo, permitiendo que Jon desmontara primero y luego ayudando a Daenerys a bajar. Ella sintió la arena bajo sus pies y miró a su alrededor con admiración, pisando finalmente estas tierras con las que había soñado. Acampemos y comamos algo antes de descansar, dijo Jon mientras levantaba la mano, invocando a más de 6 lobos espectrales. Daenerys lo miró conmocionada, pero a diferencia de ella, Fantasma parecía curioso, percibiendo las acciones de Jon a través de su conexión. Los lobos patrullarán para que nadie nos sorprenda en el campamento, explicó Jon mientras comenzaba a lanzar otros hechizos, creando una tienda de campaña completamente equipada con magia. Tenía espacio de sobra para tales necesidades. Comamos primero. Puedes quitarte el abrigo. Ya no volaremos, y hará calor rápidamente con este clima sin el viento que sentiste mientras montabas en el dragón, dijo Jon, y Daenerys asintió. Se sintió aliviada de tener un momento para descansar. Jon empezó a sacar una mesa del espacio dimensional donde guardaba muchos objetos que había cogido de Invernalia antes de partir. Preparó comida y agua, y luego fue hacia el dragón para recuperar también algunos cadáveres de animales. Encendió una pequeña fogata y regresó a la mesa donde su tía ya estaba comiendo. Mientras tanto, preparó algunas cosas para alimentar a Ghost. Entonces, ¿dónde estamos exactamente?, preguntó curiosa. Esta es la región del Valle de Arryn. Estamos cerca del norte, cerca de las islas conocidas como las Tres Hermanas, cerca del Reino del Norte, explicó Jon. Ya veo, entonces, no estamos cerca de Rocadragón, murmuró, casi con nostalgia, anhelando ver el lugar donde había nacido, el hogar de su familia durante cientos de años. Por lo que sé, el actual señor de Rocadragón es Stannis Baratheon. Se ha aislado allí de alguna manera, a pesar de ser el maestro de barcos del consejo, comentó Jon. Parecía pensativo, pero no muy interesado.
Sabía que algo estaba pasando en Desembarco del Rey desde la muerte de Jon Arryn, pero no había profundizado en los detalles. Podían matarse entre sí hasta que Jon llegara con su ejército a sus puertas. A los Sangre de Dragón no les importaba. Ya veo, murmuró Daenerys de nuevo mientras comía y bebía, recuperándose del largo viaje que había realizado, casi 2000 kilómetros encima del dragón. Cuando terminaron de comer, Jon se volvió hacia ella. Si quieres dormir, hay 2 camas en la tienda. Puedes elegir una y descansar un rato. Estaré aquí ocupándome de algunas cosas, dijo Jon. Ella asintió, ya con el sueño apoderándose de ella mientras la noche comenzaba a caer. Daenerys entró en la tienda, a pesar de querer seguir hablando. Terminó acostada, con la piel ligeramente enrojecida por el sol del largo viaje. Jon le dio algo para que se aplicara en la piel mientras dormía, para aliviar la irritación. Jon se quedó afuera, inspeccionando sus provisiones. También había tomado muchas cosas de Wintertown y quería ver cómo podía usar los recursos que había reunido. Algunos herreros probablemente estaban furiosos, dada la calidad de los objetos que había tomado durante su última noche allí. Jon miró al dragón, que lo observaba con curiosidad tras terminar su comida. ¿Quieres que te ponga nombre?, preguntó Jon con una leve sonrisa. El dragón entonces volvió la mirada hacia el lobo, como exigiendo que si el lobo tenía nombre, él también lo tuviera, en lugar de llamarlo niña o simplemente dragón. Podrías llamarla Invierno, como un dragón de hielo. La tímida voz de Daenerys llegó desde la tienda mientras se preparaba para dormir. Había oído a Jon hablando en la lengua común. Su voz se filtraba a través de la fina tela. Invierno, no suena mal, dijo Jon con una sonrisa. La criatura gigante simplemente lo miró sin su protesta habitual, así que decidió. Muy bien, Invierno, puedes descansar. Si vas de casa, asegúrate de volver aquí al amanecer. Nos marchamos entonces, ordenó Jon en la lengua ancestral. Tras completar algunas tareas más, incluyendo grabar glifos adicionales en sus espadas, Jon también decidió descansar. Al entrar en la tienda, encontró a su tía acostada. Aunque no había conseguido dormirse, no dijo nada, y él se fue a la cama con Fantasma. A la mañana siguiente, Jon se levantó antes del amanecer para encargarse de algunas tareas. Winter no aparecía por ningún lado, probablemente cazando en el mar. Mientras el dragón no llamara demasiado la atención, todo estaría bien. Daenerys se despertó poco después, sumida en sus pensamientos, sin haber dormido bien. Encontró a Jon ya preparando la comida. Sírvete. Yo recogeré el campamento, dijo, señalando la comida. Ella se sentó a la mesa, acompañando a Fantasma, mientras Jon desmantelaba el campamento, dispersando a los lobos dimensionales que no habían encontrado nada inusual durante la noche. Esperaron a Invierno, quien regresó poco después con una criatura marina entre sus fauces y aterrizó a cierta distancia para devorarla. Tendremos que esperarla, comentó Jon con un suspiro, y Daenerys no pudo evitar sonreír ante eso. El dragón terminó su comida un momento después y se acercó con sangre goteando de su boca. Asegúrate de lavarte eso primero. Lo último que quiero es que el viento me salpique sangre por todo el cuerpo, bromeó Jon con el dragón en tono juguetón. Winter pareció disgustada, pero obedeció y se dirigió al agua de mar para enjuagarse la boca, escupiendo el agua salada antes de regresar. Jon ayudó entonces a Daenerys a montar de nuevo el dragón, usando telequinesis para colocar al Targaryen suavemente en su lugar. Una vez en el aire, continuaron hacia el norte, pasando las 3 islas distintivas de la región y dirigiéndose directamente a White Harbor. Daenerys observaba las ciudades con curiosidad. Jon señaló varios puntos de referencia, explicando qué eran, empezando por la rica ciudad portuaria del norte. Después de un tiempo, llegaron al lugar que Jon había dejado hacía apenas 2 días. Eso es Invernalia. Todavía hay soldados reales estacionados allí. Aún no han marchado hacia el sur, señaló. Dijiste que tu tío se convirtió en la mano del rey, ¿planeas matarlo?, preguntó Daenerys mientras contemplaba Invernalia con un dejo de admiración, con la voz tensa contra el gélido viento del norte, a pesar de estar abrigada con su abrigo. No lo sé, lo decidiré cuando llegue el momento, respondió Jon. Continuaron sobrevolando las tierras del norte, pasando por varias regiones hasta que finalmente sobrevolaron el último hogar, la sede de los Umbers, y entraron en el Don. Jon decidió hacer otra parada allí para comer antes de continuar su viaje durante el resto de la tarde. Tras despegar de nuevo tras proporcionarle comida a Daenerys, reanudaron su vuelo hacia el norte. Pronto, divisaron el muro a lo lejos. El frío arreció, y Daenerys sintió el viento gélido atravesando su abrigo.
Al notar su incomodidad, Jon la ayudó a entrar en calor irradiando calor de su cuerpo y acercándola más a él. La cercanía la hacía sentir un poco incómoda, con su cuerpo apretado contra el suyo, pero el calor era un alivio. El dragón parecía más animado ahora que estaban en tierras más frías, e incluso Fantasma mostró un comportamiento excitado, energizado por el aire gélido. Al caer la noche, finalmente avistaron un enorme campamento al norte. Las hogueras iluminaban la zona, con tribus reunidas en diversos grupos, conversando y comiendo. «Hay tantos», dijo Daenerys, sorprendida. El espectáculo parecía aún más imponente que las hordas Dothraki que había visto. «Sí, hay más de 150.000 personas aquí, y bueno, parecen intactas», comentó Jon antes de acariciar la piel del dragón. Inmediatamente, Winter lanzó un rugido potente hacia el campamento de abajo, atrayendo la atención de todos. El sonido hizo que los habitantes miraran al cielo con alarma mientras el dragón blanco volaba sobre ellos, mimetizándose con la noche pero fácilmente reconocible debido a su color marcado que se destacaba a pesar de la falta de luz. El dragón comenzó a descender y aterrizó en un rincón del campamento. «Por fin llegamos», comentó Jon, guiando al dragón, que estaba visiblemente exhausto tras un día entero de vuelo, al igual que los días anteriores. Tras ayudar a Daenerys a desmontar junto con Fantasma, Jon acarició al dragón, animándolo a buscar un lugar donde descansar. El dragón extendió las alas y voló hacia una de las partes más altas del campamento, un lugar donde ya había construido una especie de nido. Rápidamente, la gente del campamento empezó a acercarse, despertada su curiosidad por Jon y la mujer de cabello platino que lo acompañaba. Daenerys parecía nerviosa ante tantas miradas vigilantes, con una mirada llena de sospecha hacia los norteños. Jon se acercó a ella y le dijo: «No te preocupes. Dudo que alguien te moleste aquí. Te prometo que estarás a salvo». Él sonrió, intentando tranquilizarla. Aunque vacilante, Daenerys se dejó consolar por las palabras de Jon. Después de todo lo sucedido, se sentía más inclinada a confiar en él. Jon le pidió que lo siguiera mientras se abrían paso entre la multitud. La gente murmuraba entre sí, y la noticia de su regreso se difundió rápidamente. «Por fin has llegado», bramó una voz potente entre la multitud. Era Tormund, el gran hombre conocido como Tormund Matagigantes, quien esbozó una amplia sonrisa al acercarse a Jon. Sin dudarlo, lo abrazó con fuerza. «¿Solo llevas una semana fuera y ya has robado a otra mujer?», bromeó Tormund, mirando a Daenerys de reojo. «Sí, la he robado», respondió Jon con una media sonrisa. No dio más detalles, sabiendo que llamarla su esposa, aunque fuera falso, protegería a Daenerys. Al reclamarla como suya, podría evitar que otros intentaran robársela. Daenerys no entendía a qué se refería Jon, pero no tuvo oportunidad de preguntar cuando Val apareció en ese momento. «Jon, por fin has vuelto», dijo Val al acercarse. Su tono denotaba cierta familiaridad con Jon, algo que Daenerys notó, pero prefirió no comentar, simplemente observando en silencio. «Sí», respondió Jon con una sonrisa. Val observó brevemente a Daenerys, pero no dijo nada, volviendo su atención a Jon, quien continuó hablando. «En fin, Val, dile a tu hermana que encontré a Mance en Invernalia. Debería llegar en las próximas semanas, para que pueda relajarse. Seguro que a mi hermana le alegrará oírlo en persona. ¿Por qué no vamos a su tienda?», sugirió Val. «Claro, llévanos», dijo Jon, y luego se volvió hacia Tormund. «Hablaremos más tarde, Tormund. Tengo algunas bebidas guardadas que te gustarán». «Ah, ahora sí que lo veo», respondió Tormund riendo. Jon, Val y Daenerys se abrieron paso por el campamento, sorteando a la multitud que seguía observándolos. Muchos saludaron a Jon en su lengua materna, mientras que otros susurraban, claramente curiosos por Daenerys Targaryen. Ella se subió la capucha para ocultar su cabello, tan marcadamente diferente, junto con los inusuales ojos que compartían con Jon, un rasgo que los hacía destacar entre los norteños. A pesar de su inquietud, Daenerys se sintió un poco más tranquila al ver lo respetado que era Jon en ese grupo. Quedó claro que, mientras permaneciera a su lado, estaría a salvo. Poniente. «Veo que has vuelto del sur, y no tan solo como esperaba», comentó Della mientras se encontraban dentro de la tienda principal. Val, Della y Daenerys miraron a Jon, aunque esta última tenía una expresión cautelosa desde su llegada. Podría decirse que tenía algunas cosas que atender. «Ella estará conmigo de ahora en adelante», respondió Jon, mientras Daenerys notaba la intensa mirada de Val fija en ella. «Bueno, ¿qué hay de Mance?», preguntó Della con tono neutral mientras Jon asentía levemente. «Sí, ya debería estar de camino.
De todas formas, me quedaré hasta que llegue, dijo Jon con calma. Deya entrecerró los ojos levemente. Has estado más allá del muro, pero has vuelto aquí, aunque digas que lo haces para ayudarnos, como hiciste al irte, sigue siendo sospechoso. Sin ánimo de ofender, pero alguien con tus habilidades no tendría ningún problema en quedarse en el sur. Una parte de ella esperaba que Jon se quedara en el sur, pero él había cumplido su palabra de regresar. Tengo planes para todos ustedes. Después de todo, pretendo luchar contra el sur. Sería lógico ayudarlos primero a reclamar su lugar más allá del muro, explicó Jon con voz firme. Los ojos de Deya se entrecerraron aún más. ¿Crees que el pueblo libre luchará contigo contra el sur? No lo veo posible. Su voz se alzó un poco más, pero Jon permaneció imperturbable. Tienes razón. La mayoría no querrá luchar contra el sur. Muchos solo desean cruzar el muro. Pero aún así necesitarán reclamar un lugar una vez que lo hagan, y puedo darles esa oportunidad, respondió Jon con calma. Sin embargo, me gustaría hablarlo directamente con Mance. No te molestaré hasta que llegue tu esposo. Deya asintió levemente, entendiendo que Mance se encargaría de él al final. Muy bien, entonces. En cualquier caso, bienvenida de nuevo al campamento, dijo, antes de mirar a Val con una sonrisa cómplice. Val preguntó por ti a menudo mientras estabas fuera. Parecía temer que no regresaras. Val le lanzó a su hermana una mirada aguda y acusadora, y luego bajó la vista hacia Jon, con un rastro de vergüenza en el rostro. Pero no lo negó. Bueno, me voy. Ven conmigo, Val, dijo Jon mientras salía de la tienda. Deya simplemente asintió. La presencia de Jon en el campamento ya se percibía como algo positivo. Incluso en su breve regreso, su presencia había dado pie a innumerables historias y parecía traer una sensación de calma y esperanza a la gente. Después de todo, él era el hombre que había matado a un caminante blanco y ahora montaba una criatura legendaria. Winter, el dragón que le pertenecía solo a él. Su regreso ahora tenía más peso que su partida. Muchos parecían más seguros de enfrentarse tanto al sur como a los caminantes blancos con Jon a su lado. Por supuesto, los rumores de que alguien quería seguir a Jon habían ido en aumento desde su partida. Muchos se preguntaban si Mance debía seguir siendo rey más allá del muro, sobre todo con alguien aparentemente más poderoso ahora entre ellos. A Deya le estaba dando un dolor de cabeza, y el regreso de Jon solo lo empeoraba. Su presencia les dio más confianza, y corrían rumores de que había cruzado el muro y había regresado para luchar junto a ellos. Dejaré que Mance lo resuelva, fue todo lo que pensó Deya. Jon no parecía ser alguien que causara problemas, pero sus planes ciertamente parecían capaces de causar problemas. Ese era un asunto que su esposo debía abordar. Jon salió de la tienda con Daenerys a su lado y Val caminando junto a él al otro. Las mismas personas que lo habían acompañado a la tienda seguían allí, observándolos con curiosidad. Jon llevó al cachorro de lobo gigante en brazos todo el tiempo. Deya lo había notado antes, aunque no se había dado cuenta de que era un cachorro de lobo o algo. Sixkin se emergió de un rincón con los ojos entreabiertos al ver al lobo en brazos de Jon. Su mirada brillaba de envidia, pero no se atrevería a intentar nada contra Jon ahora. Le temía demasiado. Mientras caminaban, Val rompió el silencio. ¿Entonces has estado en el castillo Stark? Preguntó, ignorando por completo la presencia de Daenerys. Sí. Vi a mi familia, como dije que haría, respondió Jon sin dudarlo. Siguieron caminando por el campamento, y Daenerys observó el lugar con curiosidad. El pueblo libre era diferente de los Dothraki que conocía hasta hacía apenas un día. Mientras que los Dothraki tenían cuerpos expuestos y la piel más oscura por estar constantemente bajo el sol de esos, el pueblo libre tenía la piel mucho más pálida y vestía ropa mucho más gruesa para protegerse del frío extremo de la tierra. Agradeció en silencio a Jon por la ropa que le había dado. Val mantuvo su mirada fija en Jon, curiosa por su respuesta. ¿Fue difícil? ¿Qué hiciste allí? Preguntó, refiriéndose a Invernalia. Fue fácil. Simplemente hice lo que tenía que hacerse, respondió Jon, dando por terminado el tema. ¿Conociste a tu tío? Preguntó Val. Sí. ¿Le dijiste quién eres? Sí. No voy a mentir, me sentí bien al decírselo en la cara, respondió Jon, anticipando ya la siguiente pregunta de Val. ¿Lo mataste? Preguntó Val directamente, y Jon casi se rió. No. Eso habría sido demasiado fácil, y no tenía ninguna razón real para matarlo dentro del castillo, dijo Jon con calma. Lo que vi fue solo a un idiota sentado en esa mesa. Podría haberse levantado y desenvainado su espada contra mí, pero aún así, no lo habría matado. Jon notó la expresión dudosa de Val y continuó. Si estuviéramos en un campo de batalla,
Quizá las cosas serían diferentes, añadió Jon. Pero no estábamos en una batalla. Y no soy tan mezquino como para matar a alguien solo porque me hizo sufrir de niño. Sin embargo, en la batalla, todo cambia si estamos en bandos opuestos. Jon explicó que por eso tampoco le había hecho nada al rey de Poniente. Quería enfrentarlos como enemigos en el campo de batalla, no desarmarlos y partirles el cuello cuando sus guardias no podían intervenir. Tales acciones le repugnaban. Ya veo. Quieres que el pueblo libre luche a tu lado, ¿verdad? Sabes que será muy difícil convencerlos de que luchen por ti, ¿verdad? Comentó Val. Solo lucharán por Mance porque es una buena garantía de supervivencia contra los monstruos de hielo. Pero lo que tú quieres es muy diferente. Sí, será difícil, admitió Jon al llegar finalmente al campamento de Karsi. Pero no lo explicaré ahora. Más tarde. Esta vez, Val siguió a Jon en silencio, mientras Daenerys escuchaba la conversación sin hacer comentarios. El silencio se rompió cuando un chico corrió hacia ellos, a diferencia de los demás, que solo observaban y susurraban. Por fin regresaste. Sabía que volverías. Y viniste montado en tu dragón. Exclamó el niño, con los ojos brillantes de entusiasmo. Jon ya le había dicho el nombre de la bestia blanca. Puedo ser bastante arrogante, pero no soy de los que rompen sus promesas, respondió Jon, alborotando el cabello del niño. Mi hermana te ha estado esperando en la tienda desde que llegó el dragón, informó el niño, y Jon asintió. Karsi estaba de pie fuera de su tienda, observándolo. Saludó con un gesto de la cabeza, y Jon le devolvió el gesto con una sonrisa mientras se acercaba a Lucis, que estaba junto a su tienda. Estoy aquí, dijo Jon, mirándola a los ojos. Sabía que volverías, murmuró Lucis, y Jon sonrió. Su amante temía que la abandonara, pero le había prometido no hacerlo, y ahora lo demostraba. Entremos. Seguro que Ygritte llegará pronto, dijo Jon, y luego se volvió hacia el chico. ¿Puedo hablar con tu hermana y Miss Lanceras? Sí, el chico asintió, un poco decepcionado. Esperaba que Jon siguiera entrenando con él, pero no podía esperar tanta atención de Jon. Aún así, Jon entró en la tienda con las tres mujeres, mientras Daenerys los seguía, algo incómoda y sin decir nada. Lucis la observó con atención, observándola con curiosidad. Jon. No tardó mucho en que alguien irrumpiera en la tienda sin pedir permiso. Era Ygritte, sorprendida de ver a Jon allí. Había salido a cazar, pero había regresado al campamento en cuanto oyó el rugido del dragón. Bien, ya están todos aquí. Por fin puedo decir algunas cosas, dijo Jon mientras se sentaba en la cama y miraba a Daenerys. Siéntate a mi lado, le pidió, y ella obedeció, mientras las tres mujeres lo observaban con recelo. Esta es mi tía, Daenerys Targaryen. Y estos son mis tres amantes, dijo Jon con calma, dejando a las cuatro mujeres sorprendidas por sus palabras. ¿Amantes?, murmuró Daenerys. Sí, es una especie de matrimonio. Estoy con todas ellas, y al pueblo libre no le importa que tenga más de una esposa, le explicó Jon a su tía. Jon puede tener muchas mujeres mientras sea fuerte, se podría decir que muchas mujeres en camino hacia aquí aún lo deseaban, si te fijaste, añadió Val, y Daenerys asintió en señal de reconocimiento. Más que eso sería un poco problemático, así que me parece bien, dijo Jon encogiéndose de hombros. ¿Ustedes también duermen juntos?, preguntó Ygritte, y Jon negó con la cabeza. No, pero ya les he anunciado a todos que tú también eres mi esposa, dijo Jon, mirando directamente a la chica Targaryen, que no pudo ocultar su sorpresa. No es verdad, solo es un disfraz, le aclaró Jon antes de volver a las otras mujeres. Será mi esposa de lanza, y quiero que la cuiden. No es de aquí, pero tengo el deber de protegerla. Por eso, para todos, será mi amante, para que nadie intente nada contra ella. Las otras mujeres asintieron en acuerdo con el razonamiento de Jon. Está bien, podemos ayudar con eso, dijo Val, e Ygritte asintió en señal de aprobación. Ella puede quedarse conmigo, ofreció Lucis, y Jon asintió. Genial. ¿Puedes enseñarle algunas cosas sobre el pueblo libre? Hay cosas de las que tengo que ocuparme ahora que estoy aquí. Tengo que cuidar a mi dragón y hablar con la gente. Val, si pudieras enseñarle la lengua antigua, seguro que le sería útil, dijo Jon, y Val asintió. Daenerys, te dejo con ellas. Son de confianza. Al fin y al cabo, ninguna me ha clavado un cuchillo en la garganta en plena noche, bromeó Jon, haciendo que las tres mujeres pusieran los ojos en blanco como si exagerara, aunque todas sabían que las mujeres robadas podían hacerlo. Así que seguro que aprenderás más de una mujer. ¿Puedo dejarte con Lucis? ¿Vuelvo en unas horas?, preguntó Jon.
Sí, sí, respondió Daenerys, un poco nerviosa pero asintiendo al final, confiando en las palabras de Jon. Bien. Ahora, veamos qué puedo hacer, reflexionó Jon mientras sostenía a Fantasma en sus brazos. Tenía varias opciones. Visitar a la bruja del bosque y a los hijos del bosque, ver cómo estaba Invierno descansando en su colina, o finalmente encontrarse con Tormund, quien le había ofrecido una nueva bebida para el gigante pelirrojo. Sin ningún objetivo específico en mente, Jon simplemente siguió adelante, listo para manejar cualquier tarea que surgiera primero. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Poniente. Parece que finalmente hemos llegado, Mance. El campamento tribal del pueblo libre finalmente estaba frente a ellos. El grupo que había ido a ver al rey en Invernalia finalmente había llegado al campamento, escoltado tras un largo viaje desde el sur, tras cruzar el muro. No había sido un viaje rápido, sobre todo después de tener que escabullirse de Invernalia, cruzar el muro y llegar a este campamento. Sí, pero, murmuró Mance, observando atentamente los alrededores, buscando algo inusual. Mance, hay algunas cosas que deberías saber. Las cosas están cambiando, han cambiado mucho desde que te fuiste, dijo el hombre de la gente libre que los había escoltado al entrar en la zona. Mance suspiró profundamente, anticipándose ya a los problemas. Si estás hablando del hombre llamado Jon Nieve, ya lo conocí en Invernalia. Así que el rumor era cierto, ¿y sabes de él? ¿Y también de su dragón? Preguntó el escolta, arqueando las cejas. Esa criatura alada que surca los cielos y exhala hielo por la boca. Dicen que puede devorar un mamut entero. Todos dicen que Jon Nieve llama dragón a esa ave gigante. Al oír esto, los demás miembros del grupo intercambiaron miradas inquietas entre ellos. Mance mantuvo una expresión seria. Ya había oído la historia de Jon volando a Invernalia en un dragón, algo que le había parecido demasiado extraño para creerlo cuando Jon lo contaba borracho durante el festín. Y aunque en aquel momento le había parecido absurdo, ahora empezaba a sonar mucho más plausible. Lo veré en el campamento. Jon Nieve no ha causado problemas, ¿verdad? Preguntó Mance. El hombre meneó la cabeza. No. Ha mantenido un perfil bajo, aunque todos saben quién es. A algunos no les cae bien, pase lo que pase, pero todos temen su fuerza. Puede que haya tenido problemas en sus primeros días aquí, pero ahora es muy respetado. Tuvo que matar a unos cuantos necios para ganarse ese respeto. La expresión del hombre se volvió seria, aunque había un indicio de conflicto en sus ojos. También hay grupos que están en tu contra, Mance. Creen que este extraño sería un mejor líder para guiarnos contra el muro, dijo con cautela. ¿Te lo crees, bastardo? Gruñó uno de los hombres de Mance, visiblemente indignado. Era un fiel defensor del actual rey más allá del muro. La escolta los miró atentamente antes de volver a hablar. Bueno, él es quien derrotó a un caminante blanco. Y comanda a esa criatura alada. El pueblo libre siempre sigue al más fuerte. Deberías saberlo. Así como Mance nos derrotó a todos para convertirse en el rey más allá del muro, este extraño es más fuerte que un gigante. Podría derrotarlos. El silencio permaneció en el aire por un momento mientras todos miraban a Mance. El rey más allá del muro suspiró profundamente. Sabía que estos problemas podían surgir desde que escuchó las historias sobre Jon Nieve. Muy bien, me ocuparé de esto yo mismo, dijo a sus hombres. Mance se volvió hacia el hombre que los había escoltado. De todos modos, vuelve a tu puesto. Yo me encargaré del resto. El hombre asintió, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Mance se dirigió al campamento, observando la zona a medida que avanzaba. No pudo evitar notar que el ambiente parecía más ligero que cuando se fue. La gente hablaba con calma, casi como si no hubiera un peligro inminente que amenazara con matarlos a todos. Mance, mira eso. Exclamó de repente uno de sus hombres, señalando hacia una colina cerca del campamento. Había una especie de hueco, con árboles arrancados amontonados y rocas esparcidas. Las ramas estaban dispuestas en forma de un nido gigante, y estaba ocupado. En el centro se encontraba una criatura blanca, con el cuello en alto mientras el resto del cuerpo permanecía agachado en el suelo. La criatura observaba un lado del campamento. Mance no sabía qué observaba, pero quedó atónito al contemplar a uno de los dragones legendarios. Eran historias que había oído hacía mucho tiempo, cuando aún formaba parte de la Guardia de la Noche. Historias de los antiguos Targaryen, que cabalgaban sobre las bestias y conquistaron Poniente.
Los dragones eran tan poderosos que se necesitaban otros dragones para destruirlos, como en la danza de los dragones, porque ningún hombre podía enfrentarse a ellos solo. Y ahora, siglos después, allí estaba, la primera criatura viviente de esa especie, cerca del pueblo libre. Algo impensable, al menos hasta que Mance conoció al hombre de Invernalia. Mance. Has vuelto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por alguien que se acercó, sorprendido de verlo. Por fin estás aquí. Otro hombre habló, levantándose de su fogata antes de mirarlo. ¿Cómo han ido las cosas? Preguntó Mance con un suspiro, dirigiéndose a sus hombres. Ha habido un poco de tensión, pero creo que ya lo sabes. El dragón tiene los ojos puestos en Jon Nieve, su domador, mientras entrena con algunos cazadores. El hombre explicó visiblemente incómodo con la situación. Mance asintió. De cualquier manera, ya hablaremos de eso más tarde. Primero, quiero ver a Leia. Se abrieron paso a través del campamento, caminando hacia la tienda donde solía vivir Mance. La gente que se cruzaba en el camino de Mance lo saludaba de inmediato. Algunos se alegraban mucho de volver a verlo, mientras que otros lo miraban con una nueva mirada de desdén, como si hubiera perdido parte del respeto que antes le inspiraba. No dijo nada, sabiendo que era algo que escapaba a su control. Al llegar a la carpa principal, una mujer salió rápidamente. Su vientre estaba mucho más hinchado que la última vez que la había visto. Mance. Por fin has vuelto, bastardo. Dijo Deya con una sonrisa, acercándose a abrazarlo. He vuelto. ¿Dónde está Val? Murmuró mientras le devolvía el abrazo. Está con su marido, pero no pasa nada. Ahora, entremos y hablemos de tu regreso, por fin. Ella lo invitó, atrayéndolo hacia adentro. Todos pueden regresar a sus tiendas. Quiero estar solo con mi esposa el resto del día, dijo Mance a los demás que lo acompañaban. Los hombres asintieron y comenzaron a dispersarse. Una vez dentro de la cabaña, Mance notó que el lugar parecía casi igual a como lo recordaba a primera vista. Había una sección destinada a reuniones, y el resto era el espacio donde solía vivir con Deya. Sin embargo, pronto notó algunas cosas extrañas. Ollas y utensilios estaban esparcidos por la cabaña. Artículos que sabía que solo eran comunes en el sur. Deya notó su mirada curiosa y sonrió. Sé lo que estás pensando, pero fue Val quien los trajo. Jon Nieve dijo que los encontró en Invernalia, ¿verdad? Mance asintió con cautela y ella continuó. Dijo que recogió algunas cosas y se las dio a Val. Y Val me las pasó a mí. Deya explicó mientras Mance se rascaba la cabeza, tratando de entenderlo. Recordó una escena peculiar. Jon Snow sacando una lanza de un caminante blanco de la nada, justo en medio de una mesa durante un banquete en Invernalia, antes de hacerla desaparecer en un instante. Antes que nada, ¿cómo está nuestro hijo? Preguntó Mance, mirando el vientre de Deya. Muy bien. No lo creerías, pero los hijos del bosque ya están aquí, me han estado ayudando. Los fuertes dolores que antes sentía ya no me preocupan. Me han asegurado que nuestros hijos no morirán como mis hermanos. Deya compartió. Después de todo, tanto ella como Val habían presenciado el nacimiento de varios niños por parte de su madre, quienes murieron debido a las duras condiciones de vida que padecían. Sin embargo, los niños del bosque eran parteras experimentadas y sabían cuidar con esmero a las embarazadas, lo cual había sido una bendición para Leia. Esa es una gran noticia. Pero espera, niños del bosque. Man se preguntó, asintiendo lentamente antes de sentirse ligeramente mareado al darse cuenta de que más criaturas parecían estar del lado de Jon Snow. Parece que está ganando el duelo como guerrero dragón, pensó Mance, sintiendo el peso de lo que estaba presenciando. Ninguno de los dos dijo nada más. Simplemente se sentaron a beber y comer mientras Deya preparaba la comida. El silencio reinó un rato mientras intercambiaban miradas, evitando mencionar asuntos relacionados con el campamento. Por ahora, su conversación se limitaba a ellos mismos. ¿Dónde está tu hermana? Fue Mance quien finalmente rompió el silencio, sacando a relucir el tema de Val. Está con Jon Snow, dijo Deya con un suspiro. ¿En serio? Murmuró Mance. Sí, es cierto. La robó, y ahora vive con él en una tienda de campaña que él mismo armó. Pero viene aquí todos los días a ver cómo estoy. A veces, incluso duerme aquí, explicó Deya. A pesar de la preocupación, las hijas del bosque me aseguran que no tendré ningún problema por la noche. Al menos, hasta ahora. Mance asintió en señal de comprensión. Ya veo. ¿Y qué opinas de él? Deya suspiró antes de responder. He oído que puede matar caminantes blancos. Él mismo lo demostró en Invernalia. Pero aún sabemos poco sobre él.
Es imposible saber cómo piensa un hombre en tan poco tiempo, dijo pensativa. Mance se rascó la barba y Deya decidió hablar en su lugar. Bueno, no sé si es una bendición o una maldición, continuó Deya. Por un lado, me alegré de que alguien finalmente apareciera para robar a Val. Lo hizo rápido. También me alegra que haya alguien capaz de matar a un caminante blanco. Quizás pueda guiar a nuestro pueblo a la victoria contra las sombras frías y los monstruos de hielo. Así es como muchos en el norte han empezado a verlo. Hizo una pausa antes de agregar, en un tono más oscuro, pero al mismo tiempo, veo cómo nos miran. No tardarán en empezar a desafiarnos y a cuestionar sus órdenes. Por eso tengo un poco de miedo. Man se asintió lentamente mientras escuchaba a Deya. Sí, lo vi viniendo hacia aquí. La antigua mirada de respeto ha desaparecido de la mayoría de la gente con la que nos cruzamos, dijo, reflexionando. Era inevitable que hubiera una reacción ante alguien tan poderoso como Jon Nieve, ahora dentro del campamento. Todos ya lo veían casi como un mito. ¿Y qué harás? Preguntó Deya. Man se suspiró nuevamente en silencio mientras Deya se atrevió a hablar. Todavía hay algunos líderes que te apoyan plenamente, pero lo hacen más por aparente antipatía hacia Jon Nieve que por verdadera lealtad, explicó. Como Sitchkins, pero incluso él le teme a Jon. Man se hizo una pausa y observó a Deya de cerca. Por otro lado, la mayoría de los líderes ya ven a Jon Nieve como el verdadero rey más allá del muro. Tras ganarse la confianza de todos con su regreso, y con todo lo que ha estado haciendo, la gente ha empezado a seguirlo. Ha pasado 1 luna y media desde su regreso, y en ese tiempo, ya ha hecho cosas increíbles. Ella habló, aunque se había prometido a sí misma que no lo diría. Dicen que está bendecido por los dioses antiguos, continuó Deya con la voz llena de preocupación. Y por eso logró derrotar a un caminante blanco y domar a un dragón. Ya veo. Bueno, tendré que hablar con él personalmente, quizás incluso antes de una reunión con todos los líderes. Pero por ahora, no quiero pensar en eso, dijo Mance, dando por terminado el tema. Deya levantó la cabeza, interrumpiéndolo. Hay una cosa más, dijo con tono más serio. Jon quiere llevar al pueblo libre a la guerra en el sur. Mance frunció el ceño, sorprendido por la información. ¿Hacia el sur? ¿Contra quién? Contra todos, hasta donde yo sé, no hay muchos detalles, respondió Deya, un poco preocupada. Mance se quedó en silencio por un momento antes de murmurar. Sí, lo mencionó. Quiere vengarse. Aún así, no supo qué responder de inmediato. En otras ocasiones, habría dicho que el pueblo libre jamás lucharía por él ni por ningún rey del sur. Pero ahora, viniendo de ese hombre, no sabía qué esperar. Ya había oído hablar del respeto que Jon se había ganado entre los demás en el campamento. En ese momento, Mance simplemente negó con la cabeza, intentando apartar ese pensamiento. Ya no importa, Deya. Me quedaré contigo hoy. Espero que ni siquiera Val entre en esta tienda, dijo, sonriendo levemente. Había pasado una eternidad desde la última vez que vio a su esposa. Había pasado todo ese tiempo en Invernalia, al sur del muro, y por fin podía volver a verla. No perdería esta oportunidad por nada del mundo. Punto de vista en tercera persona. Poniente. Sabía que te encontraría aquí. Se escuchó una voz femenina mientras Jon atendía a Winter al día siguiente. Aunque pareces sorprendido por eso, comentó Jon, viendo a Daenerys acercarse mientras él estaba junto a Winter, afinando un laúd que también había robado de Invernalia. Winter parecía más preocupada en devorar el cadáver que había traído del mar, colocado al otro lado para que Jon no se manchara de sangre, ya que a menudo le pedía que lo hiciera lejos de él. Pareces mucho más ansioso por vincularte con ella que antes, comentó. Ya tengo un vínculo con ella, respondió Jon. Ahórrame el favor, Jon. La visito mucho más a menudo que tú, y aún así ni siquiera me deja montarla sin ti, dijo Daenerys riendo. Debe ser por eso que ella es mucho más abierta contigo, comentó Jon, mirándola mientras ajustaba las cuerdas para afinarlas. ¿Tocas para ella? Preguntó Daenerys, ya consciente del talento musical de Jon, tal como había oído que poseía a su hermano mayor. Parece que le gusta, así que he estado tocando para ella estas últimas mañanas, dijo Jon, terminando de afinar y rasgueando una secuencia de notas para probar el sonido, encontrándolo bastante adecuado. ¿Te importaría que me uniera a ti? Preguntó mientras se acercaba y se sentaba a su lado en una piedra. Winter no parecía incomodarle la presencia del humano, pues ya se había acostumbrado. Por supuesto que no, dijo, sin inmutarse por alguien que lo observaba a un lado y un dragón gigante al otro, mientras apoyaba su espalda contra Winter.
Cuando empezó a tocar, incluso el dragón giró el cuello para mirarlo, sus dientes aún estaban manchados de sangre, que goteaba en la niebla. Jon le hizo una mueca, diciéndole en silencio que se mantuviera alejada de ese desastre sangriento. No había forma de exigirle higiene a un dragón, aunque Jon se lavó las manos quemando los cadáveres para evitar el mal olor que persistía después de unos días. Winter reanudó su comida mientras escuchaba tranquilamente la música de Jon, y Daenerys se sentó con las manos bajo la barbilla, escuchando en silencio a Jon tocar. Jon tuvo que admitir que su tía había cambiado mucho en los últimos 15 días. Al principio, se mostró retraída, pues Jon la trajo consigo para que se acostumbrara a la gente, pero con el tiempo empezó a relacionarse con las demás mujeres que Jon había reunido en su gran tienda. Comenzó a adaptarse a la gente y su cultura, aprendiendo las costumbres del campamento y, poco a poco, saliendo de su caparazón mientras Jon cumplía con sus obligaciones. Para entonces, Jon estaba en la cima de su popularidad entre el pueblo libre, que lo consideraba una figura mítica. Jon había abandonado el campamento 2 o 3 veces durante este periodo, pasando días fuera para ocuparse de asuntos fuera del campamento, generalmente ayudando a una tribu que se acercaba al área pero que había quedado atrapada mientras era perseguida por los caminantes blancos. Daenerys permaneció en el campamento, con Lucis haciéndole compañía, y ambas forjaron cierta amistad. Lucis era mucho menos intimidante que Ygritte o Val, a quienes Daenerys había juzgado con dureza al principio. Jon había tocado su melodía durante unos 4 minutos antes de terminar. Bajó la mirada hacia sus piernas cuando una pequeña criatura cubierta de pelaje blanco emergió de su escondite. ¿Qué pasa, amiguito?, preguntó Jon mientras el cuello de Winter se estiraba hacia él. Su cabeza ahora estaba más limpia después de masticar nieve. Un truco que Jon le había enseñado para limpiarse la boca. Quizás otra canción, ya que el invierno parece exigirlo, sugirió Daenerys con una sonrisa. Llevaba ropa de cuero como todos los demás en el campamento, pues la ayudaba a adaptarse a sus costumbres, aunque su cabello platino aún la delataba. Tal vez, pero no puedo quedarme mucho más tiempo, dijo Jon, y Daenerys asintió. Escuché que Mance Rayder llegó ayer, ¿hablarás con él hoy?, preguntó, sin conocer muchos detalles, pero consciente de que se hablaba mucho en el campamento. Incluso Daenerys percibía la creciente tensión, pues todos parecían considerar a Jon su líder. Sí, Val me pidió que la acompañara a ver a su hermana, para hablar con Mance y ocuparme de la situación del campamento, dijo Jon, empezando a levantarse, sacudiéndose un poco de la nieve que había caído sobre su ropa esa mañana. ¿Vas a luchar contra él por el liderazgo del campamento?, preguntó con cautela. Daenerys estaba bien protegida allí. Había gente interesada en ella debido a su exótica apariencia, y parecían haber olvidado de lo que Jon era capaz, algo que él les recordó rápidamente al iniciar una serie de ejecuciones, una tras otra, para cualquiera que se atreviera a meterse con Daenerys. Nunca perdonaría a nadie por faltarle al respeto, y desde luego no permitiría que nadie le pusiera la mano encima a su único pariente vivo. En cuanto a Viserys, un loco, Jon ni siquiera lo consideraba familia. No sé, la idea de que simplemente crucen el muro y crean que todo estará bien, que serán aceptados allí, es absurda. Serán perseguidos por todas las casas nobles y ejércitos, tanto del norte como de otros reinos. Nadie aceptará salvajes en Poniente. Si no conquistan un lugar para sí mismos, lucharán eternamente. Además, no son un ejército muy poderoso. Caerían fácilmente ante una fuerza montada, incluso si a veces los superaran en número. El resultado sería el mismo. No saben luchar como un ejército, dijo Jon, cogiendo al pequeño fantasma, ahora del tamaño de un perro mediano. Pero dijiste que planeabas usarlos como tu ejército para atacar el sur, si son así, ¿serán útiles contra los reinos?, preguntó ella, sin comprender del todo cómo pensaba manejar la situación. Sencillo, yo los entrenaré, dijo Jon con una sonrisa, mientras ella lo miraba con cierta sorpresa. Estoy acostumbrado a comandar ejércitos y sé mucho de tácticas, dijo Jon, recordando las batallas entre los imperiales y los capas de la tormenta en Skyrim. ¿Hiciste eso en el lugar donde estabas?, preguntó, sin perder la oportunidad de preguntar sobre Skyrim cuando tenía la oportunidad, a pesar de la reticencia de Jon a hablar mucho al respecto. Sí, dijo, preparándose para partir. Ahora volvamos al campamento, dijo, y Daenerys asintió, mientras Winter los observaba mientras se marchaban. Me encargaré de un par de cosas más hoy. Nos vemos mañana, dijo Jon en la lengua antigua, mientras que el dragón no reaccionó, prefiriendo volar un rato, despegando con una ráfaga de humo antes de desaparecer en el cielo.
Al regresar al campamento, no fue una sorpresa que Jon y Daenerys encontraran a Val esperándolo frente a la tienda. Al dragón no le gustaba que se acercaran, excepto a ellos dos, y ya había matado a uno o dos wargos atrevidos que creían poder controlar un dragón. Todos sabían que la criatura era extremadamente poderosa cuando era necesario, lo que hacía que la mayoría de los curiosos se asustaran demasiado como para acercarse. Vale y Grite se mantuvieron a distancia, pero Lucis tuvo cierto permiso y acompañó a Daenerys hasta el dragón, aunque nunca se acercó demasiado. Jon, finalmente estás aquí, comentó Val cuando Jon sintió que se acercaba. Bueno, finalmente vamos a ver a tu hermana y a tu cuñado, dijo, y ella asintió. ¿Puedes cuidarlo mientras me encargo de esto? Jon se giró hacia Daenerys y le entregó su lobo. La chica asintió, mirándolos una última vez antes de entrar en la tienda con Fantasma en brazos. Vamos, dijo Jon por fin, mientras él y Val atravesaban el campamento hacia la tienda de Mance. La gente saludaba a Jon con cautela, preguntándose qué pasaría con el campamento y quién los lideraría ahora. Había una tensión palpable en el aire, pues era posible que estallara un conflicto interno entre las facciones que apoyaban a Jon y las que aún le eran leales a Mance. Val entró primero, sin necesidad de permiso, y Jon la siguió de cerca. Era bastante temprano y el campamento apenas comenzaba a despertar. Al entrar, Jon vio al hombre que solo había visto una vez en Invernalia, tomando un café con su esposa. Ambos observaban a los recién llegados con curiosidad. Val, finalmente has llegado y has traído a tu marido, saludó Della a su hermana. ¿Cómo está el bebé? Preguntó Val, como todos los días, y Della asintió indicando que todo estaba bien. Mientras tanto, Jon miró fijamente a Mance, quien lo miraba directamente. Ha pasado tiempo, ¿verdad? Comentó Jon con calma, mientras el hombre lo analizaba. Sí, parece que no mentiste sobre lo que me contaste al sur del muro. Estoy realmente impresionado. A pesar de eso, cumpliste tu palabra al no entregarme al rey, dijo Mance Rayder, y Jon se encogió de hombros. Nunca dije que lo haría, respondió Jon encogiéndose de hombros nuevamente. Ya veo. Siéntense, por favor. ¿Les apetece comer? ¿Qué les parece si nos acompañan? Al fin y al cabo, ya casi somos familia, sugirió Mance en un tono más relajado. Jon esperaba que se mostrara más serio o serio sobre la situación del campamento, y Mance notó la mirada curiosa del sangre de dragón. No me mires así, Jon Nieve. ¿O debería llamarte por otro nombre? Daemon, Dovahkiin. Tienes tantos, murmuró Mance antes de continuar. Sé lo que estás pensando, pero no me he olvidado del campamento. Me ocuparé de eso más tarde. Por ahora, comamos sin preocuparnos por eso. Jon asintió, se unió a la mesa con Val y se sirvió la primera comida del día. ¿Escalaste el muro o rodeaste la bahía? Preguntó Jon con calma, mientras bebía un sorbo de café caliente. La misma bebida que Jon había robado de Invernalia y le había dado a Val para que se la entregara a su hermana, razón por la cual la tenían allí. Usamos la bahía para pasar, si es eso lo que preguntas. Pero yo también tengo curiosidad, ¿cómo llegaste al sur? Dijiste que viniste del muro a Invernalia con tu dragón, ¿verdad? ¿O me equivoco? Preguntó Mance. Es cierto. No tenía a Winter conmigo cuando salté el muro por primera vez. Así que lo escalé. Fue divertido, dijo Jon, mientras todos lo miraban sorprendidos. Debe haber sido una subida difícil, comentó Mance. Llevó un poco de tiempo, pero fue sencillo. Bajar fue aún más rápido, dijo Jon, recordando su ascenso. Había saltado del muro, usando su espada para clavarse en la pared de hielo, algo que nadie allí sabía. La conversación continuó un rato más, hablando de cómo Mance y su grupo se habían abierto camino hacia el norte. No encontraron muchos problemas hasta llegar al muro. Después, viajaron abiertamente por aquellas tierras, pero siempre evitando los bosques, como Jon había sugerido. Sabía que a los caminantes blancos les gustaba camuflarse entre los árboles y podían aniquilar grupos enteros en zonas cerradas. Val, ¿podrías ayudarme a limpiar los cubiertos? Preguntó Della en un momento dado. Era evidente que quería que Val se alejara de la mesa. Val no se quejó y se levantó, dejando solo a Jon y Mance en la mesa con Della, que ahora estaba visiblemente más embarazada. Bueno, podría ganar tiempo, pero creo que es mejor si vamos directo al grano, suspiró Mance con una sonrisa. Por supuesto. No me gustaría hablar de nada que no sea importante ahora mismo, respondió Jon con una sonrisa. Tenemos algo que resolver, Jon Nieve. Es hora de que hablemos de esto y del campamento, dijo Mance, con expresión seria. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.